Hola, buenos días a todos. Mi nombre ya lo han dicho, Hernán Santos, mi indicativo de Golfa 4, Boston Victor Zulu. Y en primer lugar tengo que dar las gracias a Google. Por un lado a la URE, que ha tenido la paciencia de aguantarnos a un pequeñísimo grupo que primero nos empeñamos en hacer 137 kHz y que después, cuando en Europa se ha abierto la banda de 500 kHz, pues nos hemos ilusionado mucho con ella y hemos insistido para que esa solicitud llegara hasta la Dirección General de Telecomunicaciones. Y en segundo lugar, darle las gracias a la Dirección de Telecomunicaciones porque al final, primero dijeron que lo iban a dar en una fecha, tardaron un mes, pero al final nos han dado la autorización y además de una manera bastante generosa, porque nos han autorizado una potencia bastante alta. Estamos por encima de Europa en cuanto a posibilidades de conseguir logros en esta banda. Bueno, ¿a quiénes nos afecta la banda esta de los 500 kHz? Pues a todos los radioaficionados, pero todos los radioaficionados no son iguales. Nos dividimos yo los catalogo en 4 grupos. El primer grupo es el radioaficionado que hace radio social. Es el que habla por la tarde o habla por la mañana, se comunica con los amigos y lo pasa la mar bien. Pues para ese, si no conoce la telegrafía, esta banda le ofrece poco, porque luego veremos el ancho de banda que nos van. En segundo lugar, tenemos los radioaficionados competitivos. Los radioaficionados competitivos son la vanguardia de la tecnología, para mí merecen el máximo respeto y creo que son los que llevan la investigación adelante. Hasta ahora se ha subido por la frecuencia hacia arriba. Hemos ido primero a los 20 metros, después de los 20 metros fueron los 144, después el 432, después de ahí se siguió a los 27 centímetros, se siguió hacia arriba y el amigo Benjamín el otro día nos estuvo contando que casi llegan al cielo. Están ya a punto de hacer comunicaciones con rayos cósmicos. Pero el subir de frecuencia requiere acceder y tener acceso a una serie de tecnologías que no están al alcance de todos. El otro tipo de radioaficionados al que podrá afectar esta banda es al tipo de radioaficionado coleccionista. Son los que todos tenemos un equipo, 2, 3, pero los hay que tienen 20, 30, 40 equipos. Pues ahora tienen una posibilidad de coleccionar un nuevo tipo de equipos. Esos que estaban en los barcos hace una serie de años, cuando la banda de 500 kHz era la banda marina. Y finalmente tenemos a los radioaficionados que somos radioaficionados a un cacharreo limitado, a un cacharreo que se hace con pocos elementos y baratos. La banda de 500 kHz es particularmente está diseñada, por así decirlo, para este tipo de radioaficionados, porque fue con la que se empezó. Y cuando se empezó por el principio. Y a ese principio voy a hacer un poco de referencia de manera histórica. A lo largo de mi vida profesional siempre me pregunté cuándo se empezó a saber que era posible la comunicación, la telecomunicación. Yo los experimentos que había leído siempre eran los de Hertz, pero el tema de Hertz lo había anticipado Maxwell con todo el aparato teórico. Pero hubo algo antes. Pues sí, resulta que en el año 1827 hubo un señor, un tal Savary, inglés, que descubrió que descargando una botella de Leyden en las proximidades de una brújula, la brújula se movía. Y esto es, repito, en el año 1827, la primera noticia que se tiene de alguien que estableciera una correlación entre el campo eléctrico y el campo magnético. Hasta esa fecha solo se sabía que estaba la brújula, la magnética, la piedra imán, y por otro lado el frotar la barra
la correlación entre una cosa y la otra. Esta fue la primera vez que sí. Posteriormente ya estamos ya en el año 1870, es decir, ya han pasado 50 años. 50 años después, el amigo Hess logró por fin establecer el primer experimento un poco más serio, en que saltaba una chispa. La creación de la chispa ha sido muy importante y la seguiremos viendo. La chispa se reproducía en un aro a una distancia pues, hasta de 2 o 3 metros. Y eso ya creó la emisión de la telecomunicación. Esa chispa se multiplicó en el llamado transmisor de chispas, que aquí se compone de un generador eléctrico que va sobre un transformador. Este transformador tiene un secundario, aquí salta la chispa y luego eso va a la antena. Eso que veis ahí de esa manera tan primitiva fue el primer origen de todos los aparatos de telecomunicación. Y estamos hablando desde 1900 hasta 1920, 1925. Los transmisores de chispa fueron los reyes de los mares. ¿Y por qué decimos los reyes de los mares? En el año 1850 empezaron los primeros ferrocarriles. Y desde 1850 hasta 1900, Europa entera se nos llenó de ferrocarriles. Todos hemos visto a lo largo de las vías, en las películas, que van siempre los postes de telégrafo. Lo hemos visto, lo hemos vivido los postes de telégrafo en paralelo con las vías del tren. El verdadero desarrollo de la telegrafía fue por el ferrocarril. Los trenes salían de la estación y esa comunicación iba hasta la estación de destino. Y pues, si un tren no llegaba, o bien se subía el maquinista o el fogotero y transmitía desde su señal desde el cable, o bien de alguna manera se sabía que había salido un tren y que no había llegado. Pero con los barcos no pasaba eso. Los barcos fueron un problema muy grande, sobre todo en la década, en la centuria de 1800. Sabíamos hacer barcos grandes, empezamos a hacer barcos de vapor, pero el barco, en cuanto perdía la costa, ya había que esperar a que llegara. No teníamos manera de comunicarnos con los barcos. Y los barcos eran capaces de transportar mucha más carga que los trenes y de una manera mucho más económica, pero eran inseguros. Todos los marinos estaban ansiosísimos porque de alguna manera se pudiera lograr un medio de comunicación que les informara de cuándo había tormentas, que les informara de qué pasaba en tierra, y a los de tierra les pasaba lo mismo. Querían saber qué había pasado con sus barcos, que valían tantos millones y que estaban a la albura en el océano. Teníamos la comunicación con banderas, pero la comunicación con banderas solo alcanza hasta que se deja de ver la bandera. Y esta comunicación con banderas, también hay una comunicación con banderas móviles que se ha mantenido todavía hasta nuestros días, pero como repito, esto era insuficiente. Pero en el año 1900 he conseguido algunas informaciones muy antiguas. Esa lo dejamos ahí donde está marcada la cruz. Pone que el 4 de julio se estableció un contrato entre la compañía Marconi y el almirantazgo británico para la instalación de aparatos en 26 de los barcos de su majestad y en 6 estaciones de costa del almirantazgo. Y eso estamos hablando del año 1900. Fue el principio de la comunicación inalámbrica en barcos. Empezó esto a extenderse. Tenemos que hacer un paréntesis porque que tenemos aquí, me imagino que todos lo conocéis, claro, el amigo Torres Quevedo, por si no lo conocíais.
Este fue el primer español que hizo algo novedoso con las telecomunicaciones, también por el año 1900. Lo he traído a colación por aquello de la exaltación patriótica. Hizo unos sistemas de telecontrol en que llegó por el barco de Bilbao unos barcos sin piloto, arriba y abajo, en fin, hizo esas cosas. Bueno, pues siguiendo con el tema de los barcos, un amigo al que lo vais a conocer, el Eco Alfa 4MS, ha sido telegrafista dentro de la Marina Mercante durante los últimos, hasta que lo han jubilado, claro, hasta el año 1990, que es cuando prácticamente jubilaron a todos los telegrafistas de la Marina. Pues este hombre me ha dado muchas informaciones de las que a continuación aporto. En primer lugar, me habló de cuando lo jubilaron y que cuando jubilaron a todas las estaciones costeras. Ese día, que no es un día, sino que fue a lo largo de una serie de fechas, se fueron despidiendo todas las estaciones costeras porque las cerraban. Piensen que el tema de las estaciones costeras y la telegrafía en los barcos había durado desde 1900 hasta 1990. Es decir, que durante 90 años la telegrafía y la banda de 600 metros, los 500 kHz, fue la reina de los mares. Y al final se cerró. La tecnología, como iremos viendo después, acabó con esa tecnología, esos conocimientos, esa experiencia. ¿Me pones el sonido? Aquí el locutor, con cierta emoción, habla de la última noche y del principio. 1990 en el mundo, de media. Sí. The end is nigh. The start of a new century, the year 1900, heralded the introduction of marine wireless telegraphy. The Marconi International Marine Communication Company started fitting wireless equipment aboard an increasing number of deep-sea ships, while Marconi's Wireless Telegraph Company commenced the setting up of a chain of coastal wireless stations. Bueno, era solo poner la emoción del locutor que se está despidiendo y contando su historia. Y si tiene alguien interés en una cinta en que todas las estaciones costeras se van despidiendo una detrás de otra, pues la tengo a disposición de vosotros. Luego llegó el año 1912. Se nos hundió el Titanic. El Titanic fue el punto de partida del incremento de las instalaciones en todos los barcos de estaciones de radio y de estaciones costeras con sus emisoras y sus equipos receptores. Se demostró que efectivamente aquello servía. El Titanic, efectivamente, pasaron las cosas que pasaron y se ahogaron los que se ahogaron, pero se salvaron mucho porque los barcos acudieron a la llamada de radio del Titanic y lo salvaron. Si no, ni eso se habían salvado. Bueno, a partir de... Esto ya son informaciones del año 1922, las que voy a comentar ahora, y pertenecen a la legislación española, publicada en inglés, por supuesto, por los ingleses. Te dicen que la banda de 600 metros es la que tienen que utilizar los barcos en principio, y que todos los barcos usarán normalmente la banda de 600 metros. Que la potencia, aquí regulan la potencia que tendrán que tener los barcos, que debe cubrir una distancia mínima de 300 kilómetros. Y después una cosa muy importante y que fue decisiva, la obligatoriedad de los barcos españoles de llevar profesionales de telégrafos. Mi amigo se estaba en un barco y estuvo al habla con varias compañías de navieras
porque a principios del año 1964-65, cuando él terminó su profesión, su formación de telegrafista, había barcos que no podían salir al mar porque faltaban telegrafistas. Y un barco no podía salir al mar sin el telegrafista. ¿Cómo funcionaba la telegrafía en el mar? La telegrafía en el mar funcionaba de acuerdo en la banda de 500 kHz, de acuerdo con unos parámetros horarios. Los primeros 3 minutos de la hora y de la media hora debían todos los barcos de permanecer en silencio y a la escucha de señales de socorro. Y a las y cuarto y a las menos 3/4 debían estar en silencio a la espera de señales telegráficas. Los barcos grandes llevaban telegrafistas, los barcos pequeños llevaban solofonía. Esta es una relación de las estaciones que había en España. Apenas se ve lo que pone Spain hasta abajo, pero se ve que son un número bastante numeroso de estaciones costeras que ya existían en España en aquella época. Y estos son los barcos, la primera un trocito de la vista, en donde... Vaya, ya me dan aquí. Este es el Alfonso XII. El Alfonso XII fue un barco nacional grande que está en la lista de los barcos que ya tenían radio en el año 1922. ¿Cuántos barcos había en España en el año 1922 con radio? Pues había ni más ni menos que 400 barcos. Bien, es verdad que Inglaterra tenía 7.000 y Estados Unidos 10.000 barcos con radio, lo cual nos da una idea de la diferencia de capacidad económica con la que se movían en aquella época. Bueno, pues voy a hacer un paréntesis y me voy a ir al rey Alfonso XII, porque con el nombre de Alfonso XII se hicieron 3 barcos. Este primer barco de vapor, porque solo que tiene una chimenea en el centro, fue el primer barco Alfonso XII que se fabricó. Se puede ver que es bastante grande y se hundió. Tuvo un accidente en la bahía de Gando, iba cargado con un número excesivo de cajas de oro que venían de Sudamérica y tuvieron que venir de nuevo los ingleses a sacarnos las cajas de oro del fondo. Decían que había 10, pero los ingleses curiosamente solo encontraron 9. Después, este fue el segundo barco que tuvo el nombre de Alfonso XII. Como vemos, ya tiene 2 chimeneas. Y la arboladura con la que se ayudaban para navegar es una arboladura menor. Demostración de que las máquinas de vapor ya se iban haciendo más potentes. Este barco tampoco tenía radio todavía, pero tampoco le hizo falta, nos lo hundieron los americanos en Cuba. Y el siguiente, el último, Alfonso XII, este ya llevó equipo de radio, es el que ha aparecido en la lista que he puesto antes. Este murió dignamente en el desguace. Ahí. Esto es una estación costera de la época, una estación moderna de radio en 500 kHz. Pero ¿cómo eran las estaciones de barco? ¿Y cómo era la vida en los barcos? Vamos a perder 3 minutos y vamos a ver un pequeño vídeo. Es un resumen de una película que casi todos hemos visto, y si no, pues los que no la hayan visto, pues ahora ven el resumen. La película es el TKX no contesta. En la película del TKX no contesta, ahora que vamos a ver ese resumen, se narra la historia de unos marineros que van en un barco y se envenenan con un jamón que ha traído uno de los marinos y tienen que pedir ayuda. Aquí tenemos al capitán de barco pidiendo ayuda por la emisora de 500 kHz. El aparato, la emisora la tienen estropeada, pero afortunadamente uno de los marinos es radioaficionado y tiene un equipo de radioaficionados de onda corta. Aquí el capitán pidiendo socorro y el barco, pues claro, el barco es un barco de pesca. Aquí
Lo están llamando porque uno de los marineros está enfermo y no puede tragar. Aquí tenemos a nuestro capitán que va decididamente a ver qué le pasa a su marinero. Y aquí tenemos al pobre marinero hecho polvo. Emiten desde el barco una señal que la oyen unos radioaficionados que están en las chimbambas y ellos pues ya contestan y se ofrecen a ayudarle, diagnostican la enfermedad y la enfermedad necesita de una vacuna especial. La película en sí se llama Si todos los hombres fuéramos así, porque es un ejemplo de colaboración entre todos. Aquí están todos contentos, hablando todos, porque el radioaficionado es hablador, en principio. Él, en francés, llega hasta París, donde tiene que incluso pagar con su dinero las vacunas, y después llevan las vacunas a lo largo de 1000 peripecias hasta un aeropuerto que está cerca de donde se encuentra el barco. Y ya tenemos aquí al aviador con las vacunas para buscar el barco y lanzarlas. Ya están, como vemos, todos los marineros se han contagiado, menos el árabe, que como era árabe no probó el jamón y es el que los cuida a todos. Lanzan las medicinas y, como todo cuento, termina felizmente y ya están en el puerto esperando la llegada del barco. Como no, tenemos al periodista que interroga a las familias de los marinos. El armador, que también estaba preocupado por su barco. La madre de uno de los marinos. Ya son el momento del agradecimiento y todos se besan, se abrazan y los marinos llegan felizmente a puerto. Muy bien, vamos a seguir. Desde esa época la tecnología no ha dejado de mejorar. De los aparatos de chispa, primero los aparatos de chispa eran sin sintonizar, luego a partir ya del año 1908-1910 ya era obligatorio que se sintonizaran, porque claro, si no había sintonía solo podía haber una emisora. Pero ya se sintonizaron y se sintonizaron en la banda de 600. El Titanic tenía una emisora de 600 metros y otra de 700. Y como digo, así llegamos hasta esta documentación recogida también gracias a la colaboración del EA4MS, que se corresponde con las informaciones radiomarítimas de 1989. Estamos ya llegando al final del periodo de la comunicación clásica de los 500 kHz. El número de estaciones costeras, que antes hemos visto que era muy amplio en una relación, aquí vemos que es mucho menor, pues lógicamente porque los receptores son mucho mejores, ya no hace falta que haya tantas emisoras, y empiezan a aparecer las radiobalizas. Las radiobalizas son la competencia que acabó con los sistemas de comunicación de radio en 500 kHz.
La radiobaliza es un elemento maravilloso que es muy seguro, es caro porque hay que pagar. Cada radiobaliza tiene una identificación propia, un número propio. Cuando cae al mar transmite una señal que va al satélite, el satélite la retransmite a un centro de gestión y el centro de gestión localiza el barco y el sistema de cumplimiento de alarmas que esté más próximo es el que acude a salvarlos. También se ha mejorado la seguridad en la cuestión de las balizas personales. En los veleros, y sobre todo en los veleros de competición en que los chicos están saltando por la cubierta del barco arriba y abajo, no es raro, es una cosa que puede ocurrir, que caigan al mar. Y si una persona cae al mar, al cabo de 3 segundos, si el mar está malo, no se le localiza, ya se ha perdido. Si lleva sus chalecos salvavidas y lleva una baliza personal, que también hay que pagar periódicamente, hay que tenerla al día, y tiene su identificación, manda su señal al satélite y se le localiza. La proliferación de estos sistemas ha sido tal que progresivamente los armadores han hecho sus cuentas y han dicho: por muy cara que me cueste la baliza, me sale más barata que un telegrafista. Y entonces, a partir del año 1900, prácticamente no han quedado ya sistemas de 500 kHz en el mar. Como ha quedado esa banda libre, pues algunos radioaficionados solicitaron a sus naciones que les permitieran transmitir en esa banda. Los primeros fueron ingleses, alemanes, holandeses. Los holandeses han sido los que tienen los sistemas desde hace más tiempo. Tienen incluso en la web una dirección en la que si tú transmites y reciben ellos la señal, tú la puedes ver, y eso nos ayuda mucho. Y estas son las condiciones en las cuales por fin la Dirección General de Telecomunicaciones ha autorizado la banda. Frecuencias de 501 a 504 kHz, ancho de banda máximo 100 Hz y una potencia radial aparente de 5 vatios, que es mucho, repito. Y se ha autorizado a 5 personas, a 6 personas. ¿Y por qué se ha autorizado a 6 personas? Porque lo hemos pedido. Porque salió en las informaciones de la UDE, salió en que si alguien lo quiere que lo solicite, pues se solicitó y lo hemos dado. Además, el amigo Eco Alfa 2 HB, Federico Laizola, que fue quizás el pionero en España en la banda de 137 kHz, no se había apuntado, pero en vista de que solo habían pedido 5, pues a última hora se apuntó para que se cubrieran las 6 opciones que ofrecía Telecomunicaciones y no dejar una al descubierto, de manera que nadie puede decir que no está en esa lista. No está en esa lista porque no lo pidió. ¿Sí? ¿Qué? De momento no. Siempre sé que se habla de bandas de onda larga o de onda media. Se habla de cómo transmitimos y todo el mundo sabe que hace falta un palo muy largo. Bueno, pues sí, hace falta un palo largo para transmitir, pero para recibir nos basta un cuadro. Ese quizás es demasiado antiguo, pero en fin, un cuadro que tenga del orden de 1 metro de diámetro es suficiente, con su sistema de amplificación a pie de cuadro. Para recibir es lo suyo, para transmitir efectivamente es la antena alta. Una antena cuanto más alta, más despejada, mejor tierra tenga, pues mejor. También existe la posibilidad de comprar un equipo. Este es el único equipo que yo tengo idea que existe en la banda de 500 y lo venden en forma de kits. Pero por otro lado, también tenemos la posibilidad de construirlo, porque construir un oscilador de 500 kHz y un amplificador de 500 kHz, pues me imagino que no es excesivo pensar que está casi a los niveles de casi cualquier radioaficionado que tenga un poco de ilusión con la técnica.
Aquí tenemos el aparato que he montado yo. Como se puede ver, más primitivo no lo hay. Aquí tenemos la parte en esa plaquita de ahí hay un oscilador y un cristal. Estos son los amplificadores de potencia y esos son dos fuentes de alimentación de ordenador. Y aquí vemos la bobina que nos permite transmitir en clase E. Este es el transmisor en clase E. ¿Qué es la clase E? Porque normalmente la gente ha oído hablar de la clase A, la clase B y la clase C. Pero ¿y eso de la E? ¿Qué es la E? Pues la E no es ni más ni menos que hacer funcionar a los transistores como si fueran relés, que conduzcan o no conduzcan. Y el sistema resonante nos sirve para almacenar la energía y soltarla y transformarla en senoidal. Ese es el chiste. Cuanto más rectangular es la señal y más diferenciada está la tensión de la intensidad, mejor funciona. Estos transistores que están los cuatro en paralelo son transistores muy normales de fuente de alimentación conmutada, que son de todo aquí, unos transistores bien gordos. Este es un transistor del tamaño normal, pero yo tengo puestos 4 transistores de estos. Con 4 transistores de estos se permite una potencia de 400 hasta 500 vatios durante poquito tiempo. Pero claro, 400 o 500 vatios, cuando lo subimos a la antena, se quedan en muy poco. Se quedan en muy poco porque la antena tendría que tener 150 metros de altura para que fuera una antena de full size, pero no, la antena que yo tengo es una antena mucho más pequeña. Esto es el que tengo aquí, aquí tenemos las antenas que utilizaban los barcos en su época. La antena consistía en los 2 mástiles y un hilo que va desde la estación de radio hasta arriba. El trozo que realmente emite es el tramo vertical. El tramo de arriba lo que hace es un efecto capacitivo para aumentar la intensidad en el tramo vertical. La aparición de esta frecuencia de 500 kHz a los que les viene bien de verdad son a los que viven en la costa. Tienen el mar por delante y los 500 kHz no tienen problemas de comunicación. Esos problemas de comunicación de los que nos está hablando nuestro amigo anterior, de que si la propagación, las ondas en 500 kHz es la onda media. Todos sabemos, porque desde niños estamos oyendo los aparatos de radio en onda media. Se oyen durante el día dentro de un área de orden de 100, 200 kilómetros y por la noche en un área que puede llegar hasta los 1500 kilómetros. En el Titán, la antena la tenían estos mástiles, se utilizaban como grúas hasta esta altura y después ya de arriba, de lado a lado tenían el hilo capacitivo y aquí no se ve porque la calidad de la foto no da para ello, estaba el hilo vertical que subía hasta arriba. Al no ser la antena lo suficientemente alta para que nos cubra un lambda partido por 4, tenemos que hacer una bobina. Esta bobina que yo tengo hecha aquí la utilicé para la banda de 137 kHz, que son 2.200 metros, que exigiría una antena de 500 metros de alta. No está mis posibilidades. Entonces lo que se hace es poner una bobina a pie de antena, que es la que de alguna manera te transforma toda esa intensidad que tú mandas hacia arriba en los voltios, que se multiplican mucho, porque esas bobinas dan una tensión tremenda al llegar a la antena. Una tensión tan alta que hay que tener cuidado porque quema. Se queman los aisladores, esos son 2 aisladores que yo tenía arriba, y además produce unas chispas dolorosísimas porque, aunque no sean mortales, porque la radiofrecuencia ni la de 500 ni la de 137 kHz no son mortales, pero la chispa salta del hueso hacia afuera y realmente son dolorosas.
Hablando de propagaciones, antes nos han dicho todo lo que nos tenían que decir, pero aquí yo simplifico mucho. La distancia de 2.800 kilómetros es casi nuestro límite. Casi nuestro límite, porque luego las reflexiones de capas superiores ya se nos atenuan. Pero 2.800 kilómetros, estando como estamos en España, cubrimos Europa, cruzamos el Mediterráneo, y además hay una cosa que no se ha hecho en la banda de 500 kHz y que espero yo que ahora se pueda hacer con la apertura hacia el campo de los radioaficionados, que es buscarle los tres pies al gato. Es decir, si hasta ahora las bandas de onda media se utilizaban solo en broadcasting y se utilizaban en el mar como sistemas de seguridad, y entonces lo que interesaba era que aquello fuera seguro y que se buscara cuándo realmente se puede utilizar, de manera que siempre que yo quiera utilizarle esté disponible. Algo así como los emails. Cuando yo pongo un email sé que llega, ¿no? Pero no, en la radioafición, nos entusiasmamos con algo en que podamos encontrar una forma de comunicación que sea distinta a la prevista. Entonces, probablemente, cuando masivamente los radioaficionados trabajen con los 500 kHz, encontraremos sorpresas en esta banda que todavía no han sido descubiertas, porque siempre ha sido utilizada de forma comercial y no de forma deportiva. Yo, el día 24, puse el equipo ese que habéis visto tan primitivo en marcha durante una hora, desde las 7 de la tarde hasta las 8 de la tarde, hora local. Y estas son las comunicadas. Los primeros, claro, los 4 amigos a los que llamas y dicen, me está recibiendo, pues sí, claro, está saliendo en Madrid, muy bien. Pero aquí tenemos San Sebastián y estos otros 4 indicativos, y además son ciertos. Digo que son ciertos porque yo transmití una baliza de telegrafía donde daba mi dirección de correo electrónico y pedía que si me recibían me contestaran, y me contestaron, y nadie conocía mi email, de manera que solamente salió en la banda de 500 kHz. Así que el futuro de todo esto está en nuestra mano. Yo espero que después de haber transmitido a vosotros y de lo que podamos hacer a lo largo de estos 6 meses, los 4 que estamos ahí, y escribamos luego nuestras conclusiones, pues nos den una autorización general que permita que todos esos concursos en los que dicen hemos trabajado todas las bandas, no es verdad, se incluyan las bandas de 500 kHz y las bandas de 137 kHz, porque tanto mérito tiene subir como bajar. Y eso es todo, señores. Me parece una manera muy negativa de presentarlo. No. En primer lugar, nos han dado esto porque lo hemos pedido y teníamos curiosidad, no todos, sino unos cuantos. Entonces hemos dicho, podemos hacer algo. Y bueno, pues me parece también una postura lógica por parte de Telecomunicaciones, bien, los que han dicho que quieren, porque lo prueben. Que se despierta mayor interés y que entonces en nuestra información damos todas las emisoras que han comunicado con esto, que no son las 4 que yo he puesto ahí, sino son todas las que se han comunicado con nosotros. Todas esas emisoras que se han comunicado con nosotros tienen un interés. Pues probablemente Telecomunicaciones pueda abrirá, supongo, porque igual que se ha hecho la banda de 137 kHz, la banda de 137 kHz está abierta, pero está abierta y está muda. Porque en España hay muy poca afición a las ondas largas, a la onda larga y a la onda media. Por lo menos hasta ahora. La onda larga tenía el inconveniente de que no era interactiva, porque tú te tienes que comunicar enviando una señal de telegrafía lenta que la tienes que recibir con el ordenador mediante el programa Argo, el programa Spectra,
Entonces eso te da necesitas el ordenador para comunicarte, de otra, siempre. Y además no es que te he recibido y te contesto, es muy raro eso. Pero sin embargo la banda de 500 tú oyes perfectamente, porque las señales llegan con una potencia audible perfecta, entonces puede haber un diálogo. Puede haber, yo te recibo y tú te transmito. Nos han dado 100 hercios de ancho de banda. 100 hercios de ancho de banda te da para un RTTI, te dan para un PSK31, un RTTI con desplazamiento de 85 hercios. Funciona perfectamente en esa banda. Hay que hacer un equipo un poquito más complejo, pero muy poco más. Es decir, que yo diría, nosotros 6 vamos a transmitir en esa banda. En primer lugar, el que quiera esas direcciones se les pone @ure.es y estamos a la escucha. En segundo lugar, daremos información a través de la URE de cuándo vamos a transmitir en baliza o vamos a transmitir en forma de petición de diálogo. Mi amigo el Eco Alfa 4MS ya se ha ofrecido a hacer un día una especie de concurso o de algo así para todos los que quieran oírnos y contestar en otra frecuencia, porque siempre podemos decir, nosotros transmitimos en 500, vosotros transmitís en 40 o en 20 metros. Es decir, que posibilidades hay, y después posibilidades de desarrollar unos equipos que son muy simples, muy fáciles y muy baratos. Aquí no estamos hablando de cosas que hay que valen 600 ni 6.000 euros. Aquí estamos hablando de una tecnología que vale 100, 200 euros con antena y todo. El aluminio que hay que poner para transmitir no es más que una varilla vertical y una bobina al pie. Una varilla vertical aislada, eso sí, pero bueno, nada más. ¿Alguna pregunta más sobre el tema? Como te comentaba, y en Lérida se ha montado ya una baliza de 500... Sí, yo he recibido hoy por email que estaba transmitiendo y la habían recibido en Lérida. Sí, en Lérida. Pero quiero decir que estaba transmitiendo desde Lérida y que de Lérida ya ha recibido el primer poseo. De manera que, como yo me digo, que mis amigos me dieron el primer compartido. Ahora cuando llegue a Madrid ya me pondremos a ver si él me oye y hacemos una comunicación entre los dos. Pues la delegación local de Lérida es la que ha montado ¿Ha montado un cubo? Ha montado una baliza. Sí, muy bien. Perfecto. Pues si no hay nada más. Sí, dime. Sí. Sí. Sí, sí. Y en la noche esa altura de 60 a la luz sí, o sea, cualquiera escucha onda media y escucha una emisora del norte de África, eso es libre eso. Y en la noche pues no escucho nada, no hay propagación, pero utilizan potencias muy altas, tienen que utilizar porque no están como... ahí estoy un poco en desacuerdo. Es decir, yo he transmitido con la antena mía, que no tiene más de 10 metros de alto. No, pero no me refiero a tú como radio. Sí, sí. Me refiero a una señal, pues, sí. los ataques se llaman... Sí, sí. Sí, exacto. Él ha trabajado y conoce perfectamente. Además, en Marina, sí. el salvamento marítimo, porque la onda media se sigue utilizando. Sí. El problema es que pues, la potencia que tiene, o sea, incluso tiene en Barcelona, creo, en ondas cortas, tienen problemas de que les entra en la misma frecuencia, por ejemplo, Valencia. Y están, no, pues, perdón, 144, pero es que lo miras, es lo que te digo, el programa habla, pero es una esporádica de 8 y está rebotando, están molestando del puerto de Valencia o a viceversa. Y esto es lo que te digo yo, la aplicación de la radio, como se está estudiando, investigando, pues problemas con los grandes. Abundas en lo que yo estaba diciendo, nos queda buscarle los 3 pies al gato a esta frecuencia. Exactamente. Bueno, pues yo solamente me quedo con lo que he dicho, que tanto quiere subir como bajar, que estamos en un sándwich que nos planteaba Benjamín ayer con los gigas, de que nos planteas tú hoy con los 500 kHz. A ver si se hacen amigos. Y los que estamos en medio del sándwich,
podemos... Gracias.